Hola, Gris. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien también. ¿Qué tal el frío? Ay, mal el frío. ¿Vos? Y bien también. Todo Te el día fu- tengo una estufita a mi lado. Ah, entonces tranquilo. Mi mamá me parece una abuelita con tu estufita. Pero así vamos a andar, parece. Tienes que cuidar nomás que no te haga mal al Y salir es como, afuera. este es como al salir afuera, o sea, bueno, ya afuera, ¿verdad? Sí. Es que este es como un ventiladorcito que tira aire caliente. Y demasiado da gusto así, pero está tipo, no sé, te aleja un poquito de él y ya no se siente nada, Ah, pero ayuda un poquito ahora. qué bien. Eh, Te iba a decir, anoté acá mis temitas. Sí. ¿Cómo Eh, vamos? Bien, estuve investigando, leyendo mucho. Mm, Eh, un tema que te quería comentar es que, bueno, no conseguí así mucha colaboración de parte de mi profe. ¿no? Y no, medio me sentí un poquito mal, ¿verdad? Pero dije, bueno, tengo que ver cómo superó sola. Ella le consulté así, ¿verdad? Todo y Sí. solamente me dijo que me guié por el libro, me dijo que supuestamente ella no tiene un programa, ¿verdad? Cosa que me parece raro, pero bueno. Me dijo que Ujú. ella tiene un programa, pero que tome como referencia el libro, ¿verdad? Las clases, que es que en la clase se desarrolla, ¿verdad? Dos gramáticas siempre, ¿verdad? Sí. Y eso nomás, ¿verdad? Y solamente eso me dijo, ¿verdad? Ujú. Y me dijo, bueno, entonces llamé porque hay una secretaria que es con la que hablo más y le pregunté a ella, ¿verdad? Porque le dije, la profe me dijo que podía preguntarle a ustedes también porque ella dice que no tiene, le dije. Y me Ujú. dijo ella, te puedo buscar si hay, porque en todo caso si hay va a ser en coreano, pero viste que como se cambiaron todos los módulos y eso también me dijo. Y bueno, me dijo que le vuelva a llamar y después le volví a llamar y me dijo que no consiguió nada, pero bueno, porque le comenté lo que me había dicho la profe, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, mi idea para poder avanzar es basarme, ¿verdad? En mi experiencia, por decirte, Mm. porque realmente así como que siento que no necesito mucho de la profe en sí, luego gracias a que he estado ahí, ¿verdad? Sí. Y también hace realmente desde el 2020 que vengo teniendo estas clases en formato virtual. Entonces, realmente sé muy bien qué métodos lo que aplican estas profes, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, una cosa que te quiero compartir primero es bueno, del libro yo estaba mirando, el libro que usamos está todo en Sí. coreano. Eh, una cosa que cambió luego este año es que usamos un nuevo libro. Los libros que usábamos en otros módulos, ¿verdad? Sí. Tenía por lo menos todo traducido, tanto en coreano como en español, ¿verdad? Sí. Pero está todo en coreano, ¿verdad? Bueno, entonces, pero por suerte existe el traductor, ¿verdad? Eh, si bien, no sé, me imagino que se ajusta, ¿verdad? Puede ser que haya unas variaciones, pero, por ejemplo, este libro que yo estaba mirando tiene estos, digamos, como estos grandes, no sé si llamarle objetivo, ¿verdad? Que te explica cómo sugiere, ¿verdad? Que se desarrollen los contenidos del libro, que para mí, bueno, son los contenidos de, del nivel, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, esto yo, por ejemplo, saqué del libro, ¿verdad? Y explica básicamente cómo se preparó este libro para enseñar, ¿verdad? Ujú. Y
Después, una cosa que puse, y todo explica, ¿verdad? Es Decime, todo lo que sugiere. ese aprenderlo, escucha y dime. Después el otro, hablemos. ¿Esas qué son? Tenemos que Y, explicar a qué se refiere. y eso es lo que quiero también saber cómo lo que puedo encarar, porque eso está al inicio del libro, ¿verdad? Entonces esas son las macrohabilidades que se quiere Ah, lograr, ya. ¿sí? Por eso, viste que las cuatro macrohabilidades pues son hablar, leer, después oír Escuchar, y escribir. escribir. Ah. Mm. Entonces, justamente lo que se busca aquí también es lograr las cuatro macro habilidades, que entre paréntesis, ese habíamos dicho que tenía que estar en nuestro marco teórico, ¿verdad? No recuerdo así, profe, pero puedo poner. No, ahora que miro, eso nomás también es un buen tema para nuestro marco. Ujú. Creo que sí, yo te había sugerido también las macro habilidades lingüísticas. Cuando hablábamos del tema del marco común europeo, de las lenguas, ¿recordás? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y este entonces hace referencia a eso, ¿verdad? Sí, Ujú. Y todo esto, ¿verdad? Le escribe, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Con, realmente es con lo que desean lograr con ese libro, ¿verdad? ya, Y también acá, ¿verdad? Está todo, ¿verdad? Las actividades y también el tema que al final de cada unidad desarrollada, ¿verdad? Que se habla de cultura. sí. Eso es del libro. Y también, ¿verdad? Que por eso lo que quiero saber cómo podría hacer, ¿verdad? Porque después de eso está ya en el libro por capítulo lo que se desarrolla, que no sé si eso también es necesario que aparezca en el trabajo ya muy profundo, no sé si es, cada unidad pues tiene dos gramáticas, ¿verdad? Y Ah, digamos que correspondería. ¿Recuerdas que cuando hablábamos de programa, materiales, en cuál de los objetivos está materiales y en cuál de los objetivos está programa? y Habilidades en lingüísticas. estrategia está el programa. Programa tercer nivel, ahí está. Bien, Libro de sí, clase. acá estoy. Sí. Y eso nosotros eso que vos estás refiriendo va a ser todo lo que hace a la indagación documental, Ujú. eso que vos me referís. Y sí, tiene que estar dentro del informe. Eh, Vamos a mirar un poco lo que hace a tu relevamiento de datos. Ahí dentro del marco metodológico, andate un poco hacia arriba. Creo que hablamos ahí. Eh, Un poquito recolección de arriba. datos. Sí, se aplicó la técnica en la entrevista a los estudiantes. Por lo tanto, este tipo de entrevista con sujetos. Después la entrevista semiestructurada con un instrumento. Ahí, además, acá tenemos que incluir también lo que o sea, lo que hace y lo que es la indagación documental, porque en programación, eso creo que ya te había dicho, pues, como estamos en proceso, vamos a ir ajustando en instrumentos de recolección y en procedimientos, no tampoco más abajo. Entonces tenemos que especificar procedimientos ahí, en esos dos apartados. Ahí arriba, en instrumentos de recolección, tendríamos que establecer como un checklist
para todo lo que va a ser el análisis de la planificación. ¿Recuerda que hablamos de eso, Grisel? Sí. Em, Después también lo que hace al libro, porque al libro no le podemos aplicar un test, pues, ni tampoco un instrumento. Va a tener que ser únicamente análisis documental. ya. Y Entonces, eso esos dos, sería esos dos. como una descripción de este libro, más, ¿verdad? En la parte de análisis de los resultados. Acá tenemos que Ujú, especificar que como hablamos una lengua coreana y el programa al tercer nivel, aquí hay ujú, que describir eso que te dijo la profe. Efectivamente, ya no tienen planeamiento. Pero ¿qué ya, hacemos entonces? Vamos a tomar el libro de trabajo de ustedes, lo que sería en inglés el workbook, para poder ujú, hacer hablar ese indicador, porque viste que ese criterio que tomamos. Porque de lo sí. contrario, al momento de la lectura, te van a reclamar las evaluadoras. ¿Dónde está? Te va a decir. Vos me Ah, dijiste que ibas a analizar también programas, pero vos no me presentás acá. ya. Ujú, Entonces, en instrumentos de recolección, además de eso que mencionas ahí en la entrevista semiestructurada, entonces mencionar el- lo que refiere al análisis documental. ya. Ujú. Y en procedimientos también, ¿verdad? Y en procedimientos sería su planificación. Sí, ahí sería la planificación. Eso que estaba ahí. Ese, proyectamos otra vez tu otro documento. Ese. Ahí dice momento educativo desarrollado en la clase. Esa es la Sí, planificación. sí, porque yo, Ese. profe, te voy a decir, Mm. como si, te digo, como si fuese que ella me dijo, ¿verdad? Sí, Como digo yo, ¿cómo hubiese sido si ella me explicaba lo que yo sé como observadora, ¿verdad? sí, no, Tipo, yo, espectacular. Ese, dije, ese es el planeamiento. Bueno, y ese hay que darle forma a planeamiento nomás, Grisel. ok. Sí, ese es el análisis documental. Ya. Eso que sacaste, extrajiste del libro es el análisis documental para lo que sería el segundo objetivo específico. Y es así, por eso también, profe, dije, Mm, sé que puedo avanzar porque realmente como que yo veo cómo ujú, es realmente las clases se ajustan exactamente a esto nomás. No hay nada que ahí yo pueda decir, pero si ella no me da, ujú. yo no voy a poder saber, porque realmente es lo de siempre nomás, ¿verdad? El Sí, libro, retroalimentación, ejercicio del libro y eso ujú, nomás es, no hay algo extra por decirte, pero ella nos muestra unos contenidos que no sé, ¿verdad? No, no hay sí. nada más, por eso. Grisel, tal Sí. vez esto lo puedas dividir en los momentos didácticos, inicio, desarrollo y cierre, y ahí, por ejemplo, ver lo que es el proceso de la aproximación, el proceso, eh, viste que en lo que refiere a la clase tiene 5 grandes momentos subdivididos otra vez inicio, desarrollo y cierre, y esto es otra vez a lo que yo te estaba diciendo, ¿verdad? La Ujú. aproximación, la transferencia, la relación, la crítica, la metacognición. Y eso tal vez puedas dividir en esto que vos describiste muy bien ahí. Sí. Puedo enriquecer más, inclusive. Sí, Sí, sí. sí, sí. Entonces voy a buscar un poco voy a sacarle fotos al Power y te envío para que puedas, ahí el Ok. WhatsApp nomás, te Ujú. envío para que puedas, eso que escribiste nomás ordenar. O Ok. sea, ponerle ahí el moñito. Esto de esto, esto es lo otro y ahí termina, ¿sí? Ujú. Y ahí, por ejemplo, vos podés sugerir incluso, una de las sugerencias a raíz de este hallazgo puede ser una planificación
basada en las competencias lingüísticas, por ejemplo. Ujú. Para reorientar el proceso docente a la planificación de las competencias, basada en las competencias lingüísticas, que quizás ella nomás no tiene, ¿verdad? También, Pero ese es tu hallazgo. sí. Yo sé que ese es, y bueno, yo pronostico, ¿verdad? Que también, pero eso va a ser en sugerencia, ¿verdad? Que Sí, sí o sí, por ejemplo, un fenómeno que se sí, da siempre en la que estoy notando mucho es que, por ejemplo, bueno, en esta cuesta mucho dar ejemplos situados en el nivel, ¿verdad? sí, Entonces, me parece a mí, ¿verdad? Una cosa que un poquito dificulta más de repente para explicar la gramática que se está dando en el momento. ujú, Usa como ejemplo otras gramáticas que ella sí, de repente no maneja, si ya dimos uno, entonces tiene que explicar eso también. ¿Y qué pasa? De que te está explicando una cosa, te está explicando dos más, pero como que una lo ya es nueva, te pone dos más, tienes tres cosas nuevas que asimilar sí, al momento para entender su explicación, ¿verdad? Y entonces eso, por ejemplo, yo digo, estoy casi segura sí que se puede eso reflejar ahora en la entrevista de, porque apuesto que no, porque bueno, converso también con otros compañeros, ¿verdad? ujú, Entonces sé que ese es una cosa que ocurre en cada clase, ¿verdad? sí, Entonces, bueno, verá, mi apreciación nomás que yo digo, era desde que un profesor, por ejemplo, tiene que saber su explicación, ubicarse siempre en el nivel, no siempre estar recurriendo a explicar cosas más avanzadas para bajar otra vez, porque eso hace que uno tipo esté en un sube y baja y realmente cuesta mucho. Pero creo también que tiene que ver con esta falta de una planificación, porque es como que, bueno, vemos lo que hay en este libro ya, sí, pero si no tenés esos recursos ya a la mano planificados, ¿verdad? De qué desarrollar o cómo dar ejemplos dentro del nivel que se está estudiando, le genera muchísimas complicaciones, ¿verdad? Lo que están estudiando. Eso es una cosa que yo, ¿verdad? Observo. sí. Entonces, ese es un hallazgo. Ese ya es un hallazgo. Ya podés tomar eso como un hallazgo con base en la observación, porque incluso vos podés hacer para lo que es bueno, para orientar, para ordenarnos un poco en lo que estamos conversando. Sí, Nosotros ya clasificamos las preguntas que iban a responder los diferentes objetivos. Sí, ya clasificamos. sí. Sí, bueno, Sobre entonces, eso justamente, profe, sí, eh, ¿me te escuchás escucho, ahí, profe? te escucho, sí. Me salió un poquito entrecortado. Sí, tenemos ya, me dijiste la última vez que nos reunimos que como no me objetaron nada, ahora no me afectó nada Ujú, la evaluadora, ¿verdad? La sí, única cosa, yo estuve leyendo y releyendo, ¿verdad? Para tratar también de ver si, digamos, una persona fuera de lo que es, que maneja estos términos de aprendizaje, eso va a entender mi pregunta, ¿verdad? sí, Situar un poquito más así, como para que lo que está aquí es saber, ¿verdad? Yo creo que está bien, realmente estuve leyendo, releyendo una pregunta acá que me gustaría agregar, no sé si te parece, es acá en el objetivo 2, ¿verdad? Que hablo de determinar las estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza de los estudiantes del nivel de lengua coreana, ¿verdad? ujú, Eh, Primero hago una pregunta sobre el desarrollo de las clases en entorno virtual, ¿verdad? sí, Hablo acá del programa. ujú, Después, en mi siguiente pregunta, hablo de los recursos didácticos, cómo son empleados, ¿verdad? sí, Después, hablo otra vez sobre los recursos didácticos, pero de cómo son en el su formato uso, ¿verdad? virtual, Acerca ya sí, de, sí. Y esta pregunta que se me ocurrió que tiene que ver con qué estrategia de enseñanza considera el resultado más efectivo en su proceso de aprendizaje, digo yo, ¿verdad? Ya que se usan pues varias, ¿verdad? ujú. Digamos, Pero asociación con imágenes, audio, no sé si. sí, pero ese, ¿qué estrategia de qué? ¿Metodológica o de estudio?
Yo me refiero acá, me quiero como acá hablamos, ¿verdad? De estrategias metodológicas en la Enseñanza. enseñanza, ¿verdad? Entonces, Sí. habla de proceso de aprender. Entonces, tiene que ser en la pregunta, o sea, en el objetivo 3 tiene que ir esa pregunta. Porque vos estás Ah, preguntando acá. proceso de aprender y abajo está. Viste que tiene Ah, que ir en ok. coherencia con tu objetivo, pues las preguntas. Ah, bueno. Ujú. Está bien. ¿Qué estrategias de enseñanza implementadas por la docente consideran los resultados más efectivas en su proceso de aprender la lengua coreana? Sí. Porque viste que abajo preguntamos pues las limitaciones, Ujú. Ah, claro. Y ¿sí? voy a poner acá entonces dentro de esto. En Y eso. realmente, sí, creo que entonces en esta de metodología ya está todo. Sí. Después, si se emplea otros recursos para su aprendizaje, ¿verdad? Pues ya es la metodología de cada estudiante, ¿verdad? Sí, emplea. Por eso, ¿qué estrategia de... Sí, eso también podemos ubicar ya en el que hace el estudiante. En el 3 también, En profe. el 3 también. Ok. Ahora que leemos en frío. Lo interesante, ¿sabes qué? Creo que yo te hablé del tema de poder validar nuestro instrumento por cualquier cosa nomás. Creo que sí, hablamos. ¿Y con quién, profe? Y no sé si tenés alguien eh, que esté estudiando ahí, que no forme parte de tu población. Eh, podría, sí, podría. ¿Sí? No sé, Entonces, sí. sí, es que entiende lo que estamos queriendo trabajar por un lado, ¿verdad? Y por Ujú. otro lado, si las preguntas le parecen bien específicas y si van a poder ser respondidas. Ujú. Y ujú. Entonces, como para saber, o sea, validar entonces con alguien, Validar el digamos, que sea instrumento. externo y que, digamos, una persona común y que no esté involucrado, Sí, que pueda entender qué es lo que estoy queriendo preguntar, ¿verdad? sí, y esa Ok. validación vamos a explicar ahí en instrumentos. Andate un poco en tu cuerpo, en el cuerpo de tu trabajo, ahí en el marco metodológico. Em, Ahí, en instrumento, en instrumentos. un instrumento, ahí. Ahí tenemos que explicar que el instrumento es una entrevista semiestructurada, ¿verdad? Y mencionar, ¿verdad? Que para el efecto, viste que ahí vos estableciste el concepto, pero ahí hay que explicar que se Sí, utilizó porque una este guía de... profe está acá en rojo, porque la última vez que nos reunimos creo que quedamos que iba a cambiar luego, Sí, como decía casi, por eso está en rojo, pero no encontré porque anoté en un lado, ¿verdad? sí, Después de ¿cómo se dice? Lo que anoté en otro video, pero por eso dejé así en rojo, ya, ¿verdad? Porque sí, sé que me dijiste que modifique. sí, ahí tenemos que especificar que es una guía de preguntas Sí. porque es un enfoque cualitativo. Viste que nosotros estamos trabajando sobre supuestos, sobre lo subjetivo, ¿verdad? Pero en lo posible ser objetivas. Y en ese sentido, explicar lo de la guía de preguntas, de acuerdo al enfoque seleccionado y que el mismo fue validado por una mesa de expertos. Ujú. Mesa de expertos serían entonces las personas comunes Sí, para otras personas.
que Sí, conocen, que han estudiado esa lengua, pero que no están ahora mismo estudiando sí, este específicamente. Em, entonces, tengo que vernos ya eso, profe, cómo quedamos que ordenar estas mis preguntas. Estuve sí. yo también viendo justamente ¿dónde está creo que, acá, nunca sí, ah, estuve, ahí no sé si se ve Sí, estuve, ¿verdad? Medio preparando, justo me llegó una encuesta para hacer también de la facultad, ¿verdad? Entonces ya sí. me voy a inspirar en este. Y vi que ponía más o menos así, no sé si está bien. Solicito su valiosa. Viste que vos trabajás en tercera persona. Tiene que ser solicito su Ah, valiosa colaboración para el llenado de esta guía de preguntas, la cual forma parte de el proceso de elaboración de tesis de la licenciatura en psicopedagogía cursada en la universidad, ta, ta, ta. La información obtenida permitirá identificar aspectos relacionados con el aprendizaje de la lengua coreana en un entorno virtual. Cabe destacar que esta investigación ha sido autorizada por el instituto. Además, su súper bien. participación en este estudio es totalmente voluntaria y anónima. Los datos obtenidos en esta investigación serán confidenciales y la información obtenida. La información, puedes decir que los datos, para no decir obtenida, los datos relevados en esta investigación serán confidenciales y la información obtenida únicamente se utilizará con fines académicos. Ella, muchas gracias por el tiempo y predisposición. Genial, Ok, y está entonces bien. voy a ajustar ahora esto Ujú. y, y bueno, y después es así, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad? Sí, Para que puedan responder todo lo que de pregunta con respuesta larga sí, y así, ¿verdad? sí, Todo su pregunta y nada más. Así que se puede responder una vez. sí, Acá lo que tengo que ajustar ahora es mis preguntas. Eso sería. sí. Y a la par ir trabajando entonces, el instrumento de, ¿cómo se llama? Todo lo que se refiere a instrumento de ay, es lo que te dije, la validación. Así, Luego, de la guía. lo que refiere a la observación o análisis documental, ¿sí? Sí. Estoy acá haciendo hice así como unas pequeñas minutas Ok. de nuestro, y quiero Sí. compartirte, si me dejas. Porque, bueno, o decir, profe, ¿cuándo por ahí tendría que aplicar ya esto? Tipo, ni Y ya bien, no más, viste que ya estamos ¿verdad? en Sí. junio, Sí. Y de paso también, justo hasta fin de mes, nosotros Ujú. terminamos también nuestro módulo. Sí, por eso, Y también va a ser muy interesante porque voy a poder también comentar un poco acerca de la evaluación final, si es pertinente también eso, profe. sí, es Y, ¿verdad? pertinente, sí, A ver. es muy pertinente. O sea, yo así ya, a medida, sí, digo, a medida que voy estudiando también sobre, acerca luego de mi curso, digo, mira, Sí, voy a poder. Y también de repente digo, justo también ya, como ya termina el módulo, también mis compañeros creo que se van a sentir un poco más, por más que yo sé, ¿verdad? Siempre se te dice que es anónimo algo, ¿verdad? Pero de repente te puedes cohibir pues todavía si te queda como 2 meses más o algo así con la sí, misma profe, a lo mejor, ¿verdad? Entonces sí, dije, bueno, por lo menos ya casi al final ya y ya, sí, y también fuera de eso nomás, ya tienen también como todos estos meses desde marzo, pues también ya ellos tienen su experiencia vivida, ¿verdad? ujú, Entonces van a poder, poder explayarse y ver, ¿verdad? Las cosas y cómo se van a preparar, o sea, cómo realmente nos vamos a preparar para el examen final este,
en el módulo, entonces también saber ahí qué asimilaste, qué no asimilaste, qué sentís que fue beneficioso o que faltó, ¿verdad? Sí. Quiero compartir contigo lo que estuve aquí escribiendo un ratito, como minuto de nuestra reunión, ¿sí? Ok. Y avísame cuando podés visualizar vos. ¿Ahí? ¿Puedes ver? ¿Te aparece? Todavía veo mi... Lo que dejar de compartir. Ahí yo dejé de compartir. Sí. Bueno, ahí primero que nada, ahí en el WhatsApp te compartí unas laminitas que te van a ser útiles para lo que sería la construcción del instrumento para la observación de el análisis documental, Sí. como parte del análisis documental. Bueno, pero sí vas a necesitar para ese análisis documental, para lo que es el programa, no sé si conseguiste el programa de estudio. Y no, porque como te digo, es lo que... Oh, bueno, ¿le llamarías programa, profe, a lo que se desarrolla en cada clase? O sea, ¿a eso te referís? Ese es el contenido programático. Programa, pues generalmente es donde están todas las unidades, los objetivos, las competencias, eh, eso que nosotros compartíamos al inicio de cada clase, al inicio de cada Sí. semestre. Ese es el programa. Te soy sincera, profe, y me parece luego que no tienen eso. Bueno, entonces, eso podemos especificar, digo bien, que no se pudo acceder al programa, o sea que la institución en la cual se realizó el estudio no proveyó del programa, ¿verdad? Porque dijimos que vamos a hacer eso, o se entiende que eso hay que hacerlo. Ujú. Eh, bueno, no sé si ves lo que escribí aquí. Sí. Bueno, entonces considerar el esquema del informe final, cuidando el estilo, formato y otros. Esto vamos va a estar hasta el final. Eso no te vayas a preocupar, ¿sí? Va a ser Sí. siempre una recomendación. Ok. Después recordar las sugerencias que nos dio la evaluadora con respecto a las tareas para el relevamiento, validar. ¿Verdad? Acá dos veces lo te puse a decir. Validar el instrumento por mesa a expertos. Por mesa de expertos, tiene que ser. Ante posibles ajustes a realizar en la guía de preguntas. Después, con respecto al escrito del capítulo 1, enriquecer el marco problemático que ya habíamos quedado la última vez, ¿verdad? Sí. Es para rememorar, ¿verdad? El capítulo 2, marco referencial que ya tenés ahí, pero bueno, esto generalmente, como es también el salvatore de la tesis, es lo que nos da carne junto con el capítulo 4. Entonces, hoy hablamos de las macro habilidades que quizás no está de forma específica, sino de forma implícita. Entonces, eso se podría, mejor dicho, considerar, ¿sí? Ok. Y no olvidar enlazar siempre las citas con la bibliografía que vamos a declarar, que vos tenés la habilidad de cargar ahí en el formato del Word, ¿verdad? Ya le Sí. pillaste eso. Descargué ya. Ya Ya le, descargué también la séptima edición. espectacular. Sí, porque es en esa edición es lo que tenemos que tener. Porque esa fue Ujú. una de las observaciones, ¿recuerdas? Sí, así mismo. Ujú. Después lo que hace el capítulo metodológico, entonces, considerar la cantidad establecida para el estudio, cuidando siempre las orientaciones de la institución, ¿verdad? Y al momento de la aplicación de la guía de preguntas, garantizar la confidencialidad de la información obtenida. Que vos ahí en tu instrumento justamente estás sellando esta recomendación. Y lo que hace a nuestra matriz de operacionalización, ¿verdad? Una vez que se obtengan los resultados, entonces trabajar el capítulo 4
en consonancia con la matriz, describiendo por su categoría de análisis los resultados. Y entonces ahora una última recomendación que no escribí mientras que me hablaba era el de elaborar eh, un, eh, un instrumento, puede ser una lista de cotejo para lo que sería el análisis documental del programa del curso y lo referente en la descripción del planeamiento o del plan de clases también. Que ya tenés ahí vos, ¿verdad? Sí. Pero sería distribuir nomás por momentos didácticos. Te pongo esto entre paréntesis, distribuido. Ahí. ¿Sí? Entonces, algunas tareitas, ¿verdad? Ver el protocolo, realizar los ajustes de acuerdo al reglamento. Como te digo, esto va a estar luego, hasta el final va a ser Tarea. nuestra recomendación. Sí, ¿Sí? sí. Sobre todo lo que hace a este. Sabemos que esto al final, también ya le tomaste la técnica de cómo ir actualizando conforme vas cargando tu trabajo, ¿verdad? Y Sí. nuevamente en este primer proceso, entonces la justificación que ya habíamos hablado en el encuentro anterior, es lo que refiere al capítulo 1, ¿verdad? Y revisión de los ejes planteados en el marco referencial ahora. Y otro es validación, validación del instrumento para su aplicación. Aplicación. ¿Sí? Sí. Esto, este listado, de hecho que yo cada vez que tenemos reunión, siempre hago mi listado de forma empírica para mí, porque eso es lo que me ayuda a luego ordenar mis ideas para lo que es el informe ejecutivo que ya viste cómo yo preparo, ¿verdad? Sí. Para la unidad. Esto es más descriptivo y lo otro es más ejecutivo. O sea, esto es puntual ya de nuestras tareas. No sé si te sirvió lo que la otra vez, hace rato digo, la otra vez te envié. Sí, súper, profe. Ujú. Así mismo organicé según el formato y pasé, ¿verdad? Inclusive ayer llegó un correo que decía que solo 3 personas entregaron su informe ¿En de serio? alumnos. Sí. Yo así súper orgullosa, yo soy una de esas. Qué suerte. Sí, gracias a vos también, porque realmente yo cuando vi ese dije, Dios mío, si toca hacerse, yo, bueno, por más que sé lo que hablamos ahora, pero Sí. No, por eso ya, yo te decía, yo voy a hacer y te envío, ¿verdad? Porque de por sí yo sí o sí tengo que hacer como avance de tu proceso, porque eso también te garantiza a vos que puedas defender, ¿verdad? Porque si no hay sí. proceso, tampoco no te va a dar la posibilidad de entregar primero tu trabajo y después defender, ¿verdad? Ujú. Profe, y por Sí. ejemplo, si, bueno, ya valido, ¿verdad? Voy a Ujú. tratar de encontrar aunque sea 2 o 3 personitas para ahí que me puedan dar su opinión acerca de la La guía. pregunta. Ya Ujú. podría entonces, Sí. digamos, aplicarla. Una vez que vos tenés el ok de la persona o las personas, entonces vos en un ratito le aplicas y dale un tiempo. No vayas a Ujú. extender mucho. Ok, Por ejemplo, si en 3 días te pueden responder, sería genial, ok. ¿sí? Y la Sí, ventaja sí. al hacer a través del Google Form es que el Google te va a ir generando ya unos informes. Esos informes vos ya vas a poder ir tomando. Sí, porque todas las respuestas después aparecen en el trabajo. Sí, tenemos que Por organizar ejemplo, eso. entrevistado uno, entrevistado dos y así, ¿verdad? Sí, Entonces, así mismo. y después otra vez, tipo, se hace un análisis de la respuesta número 1 que dijeron los Así, 10, ¿verdad? Y así así está. mismo. De acuerdo Ah, a lo sí. observado,
De acuerdo a lo observado, por ejemplo, tantas personas responden esto, ¿verdad? Ya. Ujú. Profe, y no va a ser tan, o sea, realmente me preocupó eso del programa, ¿verdad? No, 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 no va a Pero ser problema mira, porque viste que dependemos también de la institución en donde se hace el estudio. sí, y Y ellos eso, por también me ejemplo, dijeron, sí, eso, por ejemplo, te da la pauta para una sugerencia. Ese ya es un hallazgo. ajá, Un hallazgo en el sentido de que, por ejemplo, una de las sugerencias podría ser a la institución, ¿verdad? Organizar una programación, eh, o sea, un programa de estudios que pueda estar direccionado, por ejemplo, como te dije hace rato, ¿verdad? A todo lo que sí, se refiere a la competencia lingüística y que ese que, documento pueda ser justamente reflejada en la formación de los estudiantes y que a su vez esa formación, esa programación, ¿verdad? Pueda ser utilizada eh, como un instrumento el cual le facilite la movilidad, por ejemplo, al estudiante, ¿verdad? Porque si, ¿qué pasa si un estudiante coreano, digo nomás, que estuvo estudiando aquí y quiere ir a Corea? ¿No le van a validar entonces? ujú, O un estudiante paraguayo quiera ir a Corea a seguir sus estudios. ¿Y cómo va? ¿Cómo se va a insertar? sí, ¿Sí? así es. Generalmente el programa de estudios pues es el que habla por el estudiante. Sí, yo realmente, bueno, no sé si no deben tener o están procesos, como te había comentado, que los módulos se habían cambiado luego, Sí. porque realmente ese Entonces, programa, mm, ahí y está. esto también puede ser una justificación, profe, de por qué no Exactamente. hay. Eso te iba a decir. Entonces, que las autoridades o no sé, eso tenemos que parafrasear. Ujú, La persona, la profesora misma, puedes decir, que la docente con la cual se estuvo trabajando, ¿verdad? Se justificó o mencionó que el programa de estudio está siendo ajustado, por lo cual no se pudo obtener el mismo o no se ujú, compartió el mismo con la responsable del trabajo. sí, yo creo que es así. Ujú. Porque se cambió y ya empezó nomás, ¿verdad? Tipo, ya Sí. pusieron en ejercicio todo y es tipo, después a lo mejor te va a ir formando. Bueno. Pero bueno, es lo que creo, ¿verdad? Pero creo que igual está bastante encaminado, profe. O sea, ahora hay muchas cosas que ya están por lo menos movilizadas porque tipo, desde el protocolo estaba que no sabía bien cómo avanzar, o sea, como que Sí. me quedé así. Y ahora me siento por lo menos ya mentalmente un poco más activa, ¿verdad? O sea, ya encontré nuevos materiales que me parecen súper interesantes y todo así, ¿verdad? Entonces, Ujú. por lo menos mi motivación, ¿verdad? Está muy bien. Sí, sí. Y bueno, y eso sería todo, ¿verdad, profe? Creo Sí, que te pregunté todo lo que anoté. Sí. Y después voy a rever otro video para sacar todos los puntos. genial. Y bueno, nuestra próxima reunión, pues, yo creo que sería ya, eso que quería preguntarte, viste hoy el 11. No sé si el 2 ya es muy tarde, profe, o sea, o yo que quería saber nomás, entonces así trabajo a full para el 25, ver mis avances. Entonces, para el Mm. 25 queda mejor, profe. Sí, el sábado me decís. Sí, sábado Sí, 25. súper bien, me Sería de queda hoy bien. en De 15. hoy en 15 sí, súper bien. Entonces así yo ya ajusto bien mis tiempos también, ¿verdad? Sí, Como para poder tener mayor avance, ¿verdad? Pues pasa rápido el tiempo. súper, demasiado rápido pasa. Yo lo que no quiero es que
nos relajemos mucho y después Mm, te sientas así toda sí, eso es lo que tengo desesperada miedo. porque no estás pudiendo cerrar. Porque el capítulo 4 lleva su tiempo. Mm. Y eso es lo que no quiero que te sorprenda. Voy a tratar de avanzar también con los otros capítulos que ya estaban, como para después poder realmente enfocarme en el 4 más. En Ujú. otro ya. Porque ahora pues estoy tipo paso en cada capítulo, digamos, moviéndome este para este, ¿verdad? Sí, También debería organizarme mejor y enfocarme en cada uno, como para, digamos, darle un cierre a cada uno ya y dejar el más largo su tiempo para eso. sí. Sí. Bueno, profe, te agradezco muchísimo A y vos. quedamos entonces Esto que así. estuve escribiendo aquí, yo te envío por WhatsApp, Sí, ¿sí? sí, Para que súper, me profe. llames también por cualquier cosa. Es de Sí, hecho que esta, como te digo, estas son mis notas eh, así descriptivas. Ya viste que lo ejecutivo es un poco más macro, eh, porque bueno, tampoco mucho espacio no tiene ese formato que nos enviaron. sí, Mm, pero sí, sí, cuando ok. puedas no querés enviarme ese formato, Grisel, que Sí, tienen, sí, ¿sí? sí, sin problema. Te envío, Dale. profe. Porque yo la vez pasada hice a ciegas y no, porque no, Ay, ay, ay. porque nosotros tenemos, ¿viste el formato que tenemos? Sí, sí, es otra. Sí, te envío sin problema. Bueno, te agradezco. Dale, profe, te agradezco muchísimo. Que A tengas vos, buen fin de. igualmente. Seguimos conversando, ¿sí? Dale, profe, Te chao, envié a chao. tu WhatsApp La asistencia. la asistencia, ¿sí? Ok, completo. Seguimos hablando. Chao, profe. Ok, chao, chao. Buen fin de.